Y lo que le habíamos dicho y le habíamos prometido, que íbamos a estar con un dirigente político, un gremialista, un luchador de la clase obrera como Jorge Altamira, que anda vinculado justamente con estos andares y estas vicisitudes de la vida en ese aspecto hace muchos años. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido a Soy Perú. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, contento. Cuéntele un poco a la gente quién es Jorge Altamira, para que la gente de nuestra patria, los que vivimos acá en la República Argentina, en el Perú y en el mundo, sepan con quién estamos. Bueno, es mucha pretensión. No, por favor. No, simplemente soy un militante de la izquierda argentina desde los años 60. Y siempre he mantenido una posición histórica en favor del socialismo internacional, de la revolución social, de la emancipación de los trabajadores. Y hemos construido en su momento el Partido Obrero, y en el año 2019 se produjo una crisis muy severa en el Partido Obrero, y en este momento integramos una organización que se llama Política Obrera, que es el nombre original del Partido Obrero. Ah, caramba, mire ustedes, qué interesante. Porque ocurre lo siguiente: Política Obrera, que se desarrolló después de los años 60, fue proscripta por la dictadura militar. Mire usted. El día que del golpe salió un decreto ilegalizando a Política Obrera. Entonces, cuando se convoca a elecciones en 1983, tenemos que cambiar el nombre porque Política Obrera está ilegalizado. Por la Junta Militar. Por la Junta Militar, que todavía seguía en el gobierno hasta que se produjeran las elecciones y cambiar el gobierno. Ajá. Entonces le pusimos el nombre Partido Obrero, y el periódico nuestro, que se llama Política Obrera, pasó a llamarse Prensa Obrera. Ajá. El objetivo era mostrar la continuidad política, la trayectoria, porque tanto Política Obrera como partido, como Política Obrera como periódico, eran PO, y Partido Obrero y Prensa Obrera volvían a ser PO. Claro. De modo que dijimos, bueno, este es el mismo partido que militó contra la dictadura militar, y también antes de la dictadura militar, porque nuestra mayor participación histórica hasta ese momento había sido el Cordobazo, que abrió toda una serie de levantamientos populares durante 2 años seguidos en diferentes provincias. Y en este momento Política Obrera, apenas 2 años después de la crisis, ya tiene virtualmente la personería nacional. Ah, caramba. De manera que podemos ir a elecciones si decidimos ir a elecciones. O sea, tienen todos los requisitos y está inscrito también. Sí. Qué interesante. Es decir, probablemente, quiero decir, vamos a ir a elecciones el año que viene. Usted ha sido candidato hace poco. ¿A qué fue candidato? Cuéntele la gente. No, ocurre lo siguiente: esta crisis y la pandemia, un poco que sacaron el foco de la crisis que hubo. Por ejemplo, yo iba por la calle y me saludaban como el máximo dirigente del Partido Obrero. Claro. La gente no había tenido la oportunidad, probablemente por la pandemia, de enterarse de esta crisis, aunque en su momento tuvo repercusión. Seguramente. Los diarios lo colocaron en sus portadas, lo mismo la radio, la televisión, pero no hay que engañarse. Llegar a la opinión pública es algo de mucha mayor amplitud. Totalmente. No alcanza con un programa de televisión o 2, 3 artículos en un diario, o incluso más que eso. De modo que incluso luego, cuando había elecciones, me felicitaban por los resultados que teníamos. El Partido Obrero. Porque no era el Partido Obrero, sino Política Obrera. Claro. ¿Candidato a qué fue en el año 2019? A diputado en la provincia. Diputado por la provincia de Buenos Aires. Claro, algo que no fue registrado, porque mi nombre evocaba al Partido Obrero y no a Política Obrera. Totalmente. Pero nos vimos obligados igual a intervenir como un despliegue de musculatura. Entiendo. Estábamos todavía en pandemia. Claro. Prácticamente había restricciones muy grandes. Pero dijimos, vamos a movilizarnos
y tuvo una recorrida por la provincia de Buenos Aires fantástica, porque permitió consolidar nuestras fuerzas, tanto en lo que tiene que ver con política obrera, como con lo que tiene que ver con el llamado polo obrero tendencia, que también sufre la crisis del Partido Obrero y una rastra de expulsiones muy grande en todo el país de militantes piqueteros. Ah, mire. ¿Me explico? O sea, militantes piqueteros que estaban en el Partido Obrero, que han sido expulsados y se han constituido ahora en el Partido Obrero Tendencia y en Política Obrera. En el Polo Obrero Tendencia. Polo Obrero Tendencia. Y el Partido Obrero Tendencia se legaliza con el nombre de Política Obrera. Bien. ¿No es cierto? Ahora, yo le quiero contar a la gente que Jorge Altamira es un luchador, no de ahora, ustedes lo han dicho, está en política hace muchos años, siempre ahí defendiendo a la clase obrera, a la gente trabajadora, acompañando, como ustedes acaban de manifestar, todos esos cambios sociales que ha habido también acá en la República Argentina, siendo diputado en la década del 2000, cuando estaba Fernando de la Rúa en el gobierno. ¿Cómo ve usted, como dirigente político con vasta trayectoria, toda esta crisis que está viviendo hoy por hoy la Argentina? ¿Cómo la solucionamos desde el punto de vista de la política obrera? No, está bien, mire, es interesante las palabras que usted usa, está muy bien, porque no hay solución a esta crisis. Opa. Esta crisis no tiene solución, porque como es la última crisis de una serie de crisis que se arrastran desde la dictadura militar, una más grave con la otra. O sea que hemos venido sumando situaciones para llegar a este punto. Para llegar a este punto hay que verlo como la culminación, ahora, bien, de toda una larga crisis que pone en cuestión los fundamentos sociales y políticos del país. Bien. ¿Me explico? Sí. Y las recetas que se están usando ahora son una variante de las que se utilizaron con anterioridad. Para darle un ejemplo, hoy mismo, anoche o ayer hubo un canje de deuda. Es decir, que la deuda no se pudo pagar. Exacto. Hubo que emitir una nueva deuda. Esta nueva deuda es más cara que la anterior. Claro, porque no se pudo pagar los intereses, bueno, no me pudiste pagar, vamos a generar un nuevo préstamo, una nueva para poder consolidar. Claro, pero con cláusulas más gravosas. Epa. Porque el que va a poner la plata, de alguna manera dice, mirá, vos estás en una lona. Exacto. Yo me quiero resarcir con una tasa de interés importante, que en este caso es otra cosa. Es un bono dual. Se ajusta por dólar y se ajusta por inflación. Si el peso argentino se devaluó más frente al dólar de lo que fue la inflación, el inversor elige que le paguen el ajuste en dólar. Si la inflación fue mayor de lo que se devaluó el dólar, como ocurrió en algunos periodos recientes, en que el dólar parecía no moverse. Exacto. Y la inflación subía, cobra por inflación, más una tasa de interés. O sea, cobra por cualquier problema económico que esté. Claro, acá. algo que un jubilado y un trabajador no tiene. Totalmente. Bueno, además, hay otra cuestión. Ha quedado establecida una regla que no se abolió, por la cual, si ante la emergencia de una crisis mayor, estos bonos cayeran de valor en el mercado, es decir, ¿por qué caerían de valor si tienen todos estos ajustes? Porque viene la duda de si lo van a pagar. Entiendo. Entonces, el que lo tiene dice, no, yo me rajo, que me den un 10% menos de lo que yo compré, pero me voy con algo. Y el otro, el que compra, dice, voy a apostar a que no fracasen y me llevo más que el otro, porque me llevo todo lo del otro y un 10% que obtuve de descuento. El Banco Central interviene para comprar los bonos, para que no caigan de valor. Los bonos, le quiero decir a la gente, los bonos argentinos en el exterior. No, acá. Acá, Porque en el exterior no tiene dólares para comprar en el exterior. Los bonos acá, los bonos acá. en pesos, que están en el orden de los 60.000 millones de dólares. El equivalente.
Entonces, como usted ve, es una crisis total, porque todo está atado con alambres. Y es una crisis que compromete, por un lado compromete la estructura económica, pero pone de manifiesto una estructura económica perversa que al cabo de 50, 60 años ha llevado a un nivel de endeudamiento y de hipotecamiento colosal. Entonces la salida ya no es, por ejemplo, devalúo, no devalúo, porque vamos a tomar si devalúan. La deuda esta que se ha contraído sube enormemente, Claro. porque está dolarizada. Y la deuda en dólares con el exterior sube naturalmente, Claro. en pesos, Claro. porque está en dólares. Exacto. Quiere decir que nos vamos al perfecto, nos vamos al diablo, nos vamos a una deuda en ¿Y pesos. cómo se puede esto mejorar de su óptica como dirigente No, político? la discusión que tienen los sectores oficiales es cómo esto se maneja, etcétera, etcétera, y viene todo un discurso desorientador, mentiroso, en el sentido siguiente: no importa la deuda que tenemos, lo que tenemos que ajustar salarios, destruir las condiciones laborales, etcétera, porque eso va a traer inversiones. Y el inversor no se va a preocupar por la deuda enorme que tiene el país, porque las deudas no se pagan, se refinancian. Lo vamos alargando. Lo vamos alargando. Y bajo ese paraguas de que vamos alargando todo, eso sí, el país funcionaría con una clase obrera disminuida en términos de conquistas sociales y de poder adquisitivo. Y eventualmente sindical. Claro, lo que están queriendo es que ingrese capitales para inyectar dinero limpio para acá, mover la economía y que no haya tanta inflación. Eso vamos a ver. Pero la condición es que bajen los salarios, que no se le dé, ¿cómo se dice?, asignaciones por hijo a las personas desocupadas. Es decir, sin garantizar de que va a haber una plena ocupación. Yo quiero decirle que prometen que si uno destruye todo el sistema laboral, los capitales contentos de la oportunidad de explotar a una mano de obra barata van a venir en tropel. Claro. Y pero no tengo la defensa de la clase obrera del trabajador. Pero la situación mundial muestra que eso no va a ocurrir, porque los capitales se están yendo de todos lados debido a una crisis de orden internacional del capitalismo y debido a la extensión que va teniendo la guerra de la OTAN con Rusia. Exacto. ¿Por qué extensión? Porque esa guerra está involucrando cada vez más a la OTAN, que está dando armamento muy moderno. Al principio usaban el armamento que tenían, y de otro lado se extiende a China. Entonces todo el mundo se está replegando sobre su propio país, porque en un clima de guerra entrar en crisis el abastecimiento que uno obtiene del otro país. A ver, si Estados Unidos necesita tal importación de China para funcionar en Estados Unidos, dice, no, yo voy a hacer esa importación, la voy a fabricar en Estados Unidos, porque esto va a la guerra y este no me va a vender más en la guerra, voy a producirlo en mi propio país. Es decir, pasamos de la globalización a una suerte de desglobalización, a una suerte de retroceso hacia las fronteras nacionales, que históricamente es el precedente de las grandísimas guerras. Lo que pasó en la Primera Guerra colocado Mundial, en este panorama, que yo me ponga a describirle a usted una salida, es casi una falta de respeto. ¿Por qué? Porque no hay una salida porque ahora, devalúen. Yo le pregunto, Altamira... No, permítame que completar la idea. Sí. No hay una salida porque devalúen, porque ajusten acá, ajusten allá. Por otro lado, no hay dónde ajustar, porque el gasto más importante son las jubilaciones, y las jubilaciones están por el suelo. Con la jubilación ha pasado muy interesante. ¿Por qué el gobierno es responsable de las jubilaciones? ¿Por qué está en el presupuesto? ¿Por qué las paga el Tesoro? Y se ha convertido en el rubro más importante del gasto. Porque los patrones dejaron de aportar a las cajas. Y las cajas de jubilaciones se disolvieron
y desde la dictadura militar en adelante, cada vez más fueron financiadas con impuestos. Entonces los vivos que dejaron de aportar, usted, por ejemplo, era de comercio, caja de comercio, usted era de la otra, y no estaba en el presupuesto. No era una partida presupuestaria, no afectaba el gasto del presupuesto ni nada. Fue incorporada porque se desmanteló el sistema jubilatorio y se lo colocó en el presupuesto y por lo tanto... todos tenemos que pagar la jubilación. Lógico. En lugar de que la pague el empleador, la paga el contribuyente común y corriente. Y ahora el contribuyente común y corriente no la puede pagar. Claro, porque no está pagando los impuestos. No porque hay déficit, porque hay lo que fuere y todo lo demás. Entonces, ¿qué van a ajustar? No pueden ya ajustar más nada. Quiero decirle, aunque dure, es una crisis terminal. Es como una agonía. Porque uno dice crisis terminal. Estamos en una agonía larga. Quiere decir que Jorge, no vamos a ver, no vamos a levantar cabeza, no vamos a poder levantar cabeza. Sí, de golpe alguien dice, che, mira, ahora mueve la cabeza, y 2 horas después dice, no, fue un momento. ¿Me entiendo? Vamos a tener picos y vamos a tener bajas, como ocurre con una persona agonizante, que de golpe da señales de que está recuperándose. Y es una falsa, un falso síntoma de mejoramiento. Exacto. Entonces acá viene el socialismo, que es la reestructuración de la sociedad sobre bases diferentes, que ponga como eje al obrero y estructure toda la sociedad en función de elevar la condición del trabajador, no de aumentar la rentabilidad de los capitalistas, porque en medio de toda esta crisis, los grandes capitales han ganado como nunca y han utilizado la crisis como palanca de beneficio. ¿Le cuento cómo? Importan a 130, 140, que es el dólar oficial, manufacturan y luego venden al precio del dólar blue. Entonces, es un fenómeno que se ha ocurrido muchas veces en la historia, que cuando una nación se hunde, los desequilibrios que se expresan en ese hundimiento habilitan posibilidades de beneficio que en condiciones normales no existen. Claro. Ahora, no ha tenido que ver el gobierno, porque yo me refiero a la historia de lo que ha pasado. En la época de Néstor Kirchner, cuando asume después de Duhalde la presidencia en el 2003, no había un endeudamiento en la Argentina, o paga Néstor Kirchner la deuda de la Argentina. Luego viene Mauricio Macri y endeuda al país. ¿Por qué? Lo que la gente se pregunta pero Kirchner no pagó nada. Pero no se hizo de deuda Macri, el gobierno pasado. No, el gobierno de Macri fue muy vivo. A ver. El gobierno de Macri, espero expresarme bien porque esto es un lujo lo que le voy a contar. No, por favor, estoy atento. Porque yo sabía que no había hecho deuda en Néstor Kirchner. Pero de ninguna manera. Fue el peor de todos. La presidenta, para tirar la primera onda, la presidenta en cadena, ¿no es cierto? Un día dijo, pagué 176 mil millones de dólares de deuda. ¿De dónde sacó 176 mil millones? Lo que hizo fue lo siguiente. Tomó los fondos que tiene el ANSES y compró la deuda que estaba en manos de los acreedores privados. El Banco Central compró deuda que estaba en manos de los acreedores privados. El endeudamiento del Banco Central, que es lo que explica el derrumbe del Banco Central, y el endeudamiento del ANSES, no el endeudamiento del Banco Central, el endeudamiento del Tesoro con el Banco Central, que reemplaza al acreedor internacional o nacional. Y las deudas que tiene el ANSES en su poder, como acreedora del Tesoro, reemplazando al otro, son fabulosas, tan fabulosas, que en el canje de ayer, el 60% de los títulos que se canjearon son del ANSES y del Banco Central, no de los privados. Mira usted. Entonces le sacaron la plata a los jubilados para pagar la deuda a los acreedores internacionales. Entonces, ¿qué dijeron? Esta deuda en ANSES y Banco Central no se cuenta.
nos desendeudamos, porque ahora es de la familia. Antes era con un extraño, ahora es familiar. Y el Claro, tío, le debo a mi y el tío. tío, y el tío Roberto no me va a estar reclamando la deuda. El tío Roberto era ANSES. Claro. Ahora, ¿qué ocurre? La deuda exterior en dólares en el mercado ha caído a 20 centavos. Vale $1, el día en que venza el Estado le tiene que dar $1, pero si hoy el que la tiene la quiere vender, en el mercado se la compran a 20 centavos. Wow. Hoy, Lo que yo invertí $1, me compran esa deuda a 20. porque piensan que no se va a pagar esa deuda. Entiendo. Bueno, entonces vale 20. Entonces, ¿cuánto vale la deuda que ANSES compró a 1 y ahora vale 20 centavos? ANSES ha sido confiscada en el 80%. Compró un título a 1 porque lo compró al vencimiento, sí, y lo tiene en su caja y vale 20 centavos. Y lo que hizo el kirchnerismo es un robo a mano armada, pero lo llamó desendeudamiento, porque no es con extraños. Entonces, ¿qué hizo Macri? Macri sabía que era mentira. ¿Pero no lo hizo de deuda Macri? Sí, pero Macri, ahora les cuento lo que hizo Macri. A ver. Macri dijo, sí, estamos desendeudados. Igual que Cristina. En lugar de decir, no, estamos peor que nunca porque lo tiene que hacer. Ah, estamos desendeudados. Compró el relato de Cristina sobre la deuda. ¿Está claro? ¿Para qué? Para solicitar más deuda al exterior. Ahora, con esa deuda... Como cayó la deuda con el exterior, pero no cayó la deuda en dólares. La tiene el ANSES. Y dicen, bueno, al ANSES no hace falta pagarle, porque bueno, es de la familia. Macri compró ese relato, pero un segundito, y abrió un gran endeudamiento hacia el exterior. Terrible. Bueno, cuando se viene abajo el endeudamiento de Macri, y los kirchneristas le dicen, mirá cómo endeudaste al país, ¿sabe lo que dice Macri? No, pero ustedes ya venían endeudados. Ya lo habían endeudado antes. Claro, pero cuando él subió, dijo que se habían desendeudado. Ahora, ¿qué se hizo con toda esa plata que Nada. tuvo Mauricio Macri? ¿Dónde Porque- está toda esa No, plata? pero- Porque, perdón, él aparte, este es lo que estamos hablando, estamos acá desmenuzando, estamos con Jorge Altamira, no queremos aburrir a la gente, pero está interesante todo esto, un político de vasta trayectoria acá en el país, clarificando algunas cosas que la gente común, la gente de a pie, no la sabe. O se No le- olvida. o no se olvida, o no se le explica de una No, manera no se le sencilla. Acá el tema es el siguiente. Porque cuando entra el gobierno del PRO, de Cambiemos, se quita el subsidio a las empresas de transporte, a muchos lugares, a la luz, al gas, para que se pague lo que se tendría que pagar y no haya déficit fiscal. O sea, no, el Estado no esté pagando eso. Pero ahora bien, Pero ahí- aparte tomo deuda del exterior, ¿qué se hace con esa plata? ¿Dónde fue? No, porque en realidad, ¿cómo se llama? Macri exactamente no es que toma deuda, hace algo peor. Ah, Claro, él lo que hace es colocar una tasa de interés muy alta para que vengan capitales, por distintos motivos, que hacen lo siguiente. Toman un préstamo en Estados Unidos al 2% de interés y lo invierten en Argentina al 15 o al 20. Con un dólar fijo. Al estar el dólar fijo, el 15 o 20% de interés es en dólares. claro. Cuando empiezan a ver que entran en inestabilidad, se rajan y se llevan lo que trajeron, Más el 15% más de el ganas. 15 o 20%. Lo que hizo Macri es la estafa de las estafas, como lo que están haciendo ahora este gobierno kirchnerista, que permite importar a 180 y luego los precios de los productos manufacturados con esa importación se vende al público al tipo de cambio oficial, al tipo de cambio blue. Es decir, vivimos en regímenes que son una estafa, al punto de que hay garantía del Banco Central de que te compro bonos, como le expliqué, se caen de valor, pero si sos un jubilado, arreglate como puedas. Hoy se está, la CETERA está haciendo una movilización. La CETERA es el gremio que agrupa a los docentes, a los profesores de los colegios,
¿Qué nos puede decir al respecto de esto? Mire, es un tiro al aire porque yo apoyo esa huelga porque en Chubut se ha reprimido las movilizaciones de docentes sistemáticamente. El gobernador favorece los intereses mineros y ha sido extremadamente hostil con los movimientos sindicales. Entonces, en las confrontaciones que hay, han detenido a un exsecretario general del sindicato docente de Chubut y ahora lo han condenado. Ahora, fíjese la rapidez también, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque usted la tiene a Cristina Kirchner, que la vienen acusando hace varios años y esto tiene para largo, es decir que el proceso lleva 10, 15 años y el de este muchacho, bueno, no es un muchacho, es un hombre de mediana edad, lo despacharon enseguida con una condena. Son dos tratos diferentes. El único que logró algo en este país en materia judicial fue el Partido Obrero que yo representaba en una lucha que yo mismo encabecé, que asesinaron a nuestro compañero Mariano Ferreira y obtuvimos la condena de Pedraza y de la banda que lo asesinó, que no son los docentes, sino que son de la banda de los poderosos, en 1 año y medio. Pero para eso hicimos una campaña fabulosa. Estábamos constantemente en la calle, atacábamos todos los encubrimientos. Es una de las campañas que un día hay que estudiarla. La verdad que sí. Hay que estudiarla. ¿Cómo hicimos para que se condene a Pedraza en 1 año y medio, 2, 1 año y 8 meses, algo así? Muy importante. Y el primer acto que nos permitió a nosotros hacer eso, le voy a contar una anécdota incluso, fue que en el discurso, en la Plaza de Mayo, el día posterior al asesinato, yo responsabilicé directamente al gobierno. Es decir, marqué... Esto fue, ¿qué año? 2010. 2010. En octubre de 2010. Marqué claramente una frontera que iba a permitir hacer un discurso claro. Porque Pedraza era parte del gobierno y la presidenta había estado en el sindicato ferroviario de Pedraza y lo había puesto como ejemplo de auténtico sindicalismo en oposición al sindicalismo que representamos nosotros. Y ahí tenés, el auténtico sindicalismo era una banda de criminales. Entonces eso despertó mucho la conciencia. Y el día que hicimos esa manifestación, lo que se destacó fue la cantidad de familias que venían espontáneamente. Es decir, que habíamos logrado penetrar. La anécdota que tengo para contarle es que un día me llama por teléfono el secretario general de CETERA, no de CETERA, de SUTEBA, que es el más importante de CETERA, el de la provincia de Buenos Aires. Exacto. Y me dice, Jorge, te felicito. Lograste la condena de Pedraza. Y nosotros nunca logramos la condena del que mató a Fuente Alba. El profesor de La Plata. No, de Neuquén. De Neuquén, perdón, de sí, de Neuquén. Mire qué interesante. Yo le dije gracias, etcétera. Además, él fue solidario con nuestra lucha para que condenen a Pedraza. Baradel. Somos adversarios sindical y político, pero digo públicamente que él fue solidario porque al día siguiente del asesinato ordenó una huelga general en la provincia de Buenos Aires. Eso hay que decir. Claro, al y César además, que es César, ¿no? No, pero además lo valoro. Claro. Yo en lo interior mío lo valoro, pero soy un abierto adversario de él. No hablamos más que eso. Lo que pasa es que la política para condenar a quienes mataron a Fuente Alba fue una, y la política para condenar a los que mataron a varias. Fue otra. La otra fue de que el gobierno ayude, pero el gobierno tenía compromisos con el gobierno nacional, tenía compromisos con el gobierno de Neuquén. Y el responsable es el gobierno de Neuquén. Ahora, o sea, lo que está faltando de repente es, ahora que usted dice esta tendencia, esto para ir terminando, ¿no está faltando la unificación del Partido Obrero, de los sindicalismos, como otras épocas de ir y sobre un objetivo claro? Bueno, ahí está, el problema es el objetivo. El sindicalismo hoy, por ejemplo, la CGT llama una marcha el próximo miércoles 17, sí, el miércoles que viene, de apoyo al gobierno.
Entonces, ¿qué sentido tiene, digamos, que nos unifiquemos con los dirigentes de la CGT? Ellos ahora están preocupados de que el gobierno no caiga, porque el gobierno caería como consecuencia de una irrupción popular que dice basta tanta situación. En ese caso, sus puestos de privilegio en el sindicalismo y en el Estado se verían afectados como el del propio gobierno. Entonces dice, no, protejámonos, son parte del Estado. Ahora, salió a relucir esta piquetera que se acuerda que ha sido muy piquetera o no sé si piquetera, por ahí estoy expresando mal, que recibió un plan social que sale diciendo, mira, yo te estoy hablando, yo no trabajo y nada más, y eso que afecta a la comunidad y la gente obrera, la gente que se levanta a las 5 de la mañana, va a una fábrica, la empleada de casa particular, dice, esta mina, esta mujer recibe esa asignación o ese aporte, gana más que cualquiera y no trabaja y todavía se da el lujo de decir, ahora le han sacado el plan. ¿Cómo ves eso? No, pero eso es mentira. Ella lo explicó muy bien en la televisión. Es un programa muy claro. La inmensa mayoría de los trabajadores desocupados son semiocupados. ¿Qué quiere decir semiocupados? Hacen changas. Claro. Con lo que hacen changas no llegan a nada. No llegamos. Entonces, ella no puede, a cambio de la prestación del Estado, hacer un trabajo, porque tiene que renunciar a la prestación, a su trabajo que le permite, con lo que le da el Estado, tener un salario malo. ¿Me entiende? Es decir, yo trabajo 10 horas. Ella dijo que trabajaban más. No, pero esta mujer, no, yo digo una que salió, una rubia que salió a hablar. No, yo conozco una. No, yo estoy hablando de una que salió a hablar que fue muy mediático, que le sacaron el plan. No me acuerdo el nombre. Bueno, pero yo vi a una. Pero vale lo mío también, porque la que yo me refiero también fue presentada como que no quiere trabajar. Entonces, de alguna manera, no, esta era otra persona. Es un poquito, no importa, aunque sean diferentes las personas, corresponde a la preocupación que usted está señalando. Sí, por supuesto. Que alguien dice, no quiero trabajar. No quiero que por lo que me dan, yo haga un trabajo para el Estado o para alguien, porque yo estoy haciendo changas. Si a mí me dicen se rompió una cañería en un lugar, yo voy a arreglarla y cobro algo. Si yo estoy trabajando por lo que me da el Estado, que son 20.000 pesos, ocupo mi tiempo ahí, la cañería se la arregla otro, a ese vecino. Bueno, pero 20.000 está el Estado, pero por ahí tiene asignación por hijo, tiene todo junto, por ahí ya 70.000, 80.000. Que está por debajo de la canasta básica para sobrevivir. No creo que una familia quiera simplemente sobrevivir. No, obvio. Bueno, entonces la gente, yo le digo porque yo voy a los barrios. Y usted, por eso le pregunto, porque usted está ahí con la necesidad. No, pero no solo eso. No estoy hablando con un dirigente de escritorio. No, tiene un hombre yo estuve el domingo, por ejemplo, en Presidente Perón. Es bastante distante acá de la capital. Fue impresionante. Mire qué casualidad. No lo tengo acá. ¿Qué pasó? Sí, lo tengo acá. Resulta que cada dirigente, cada delegada que quería hablar en el acto, escribió su discurso. Entonces yo les pedí después que me lo dieran. Resulta que me dieron todos los discursos y lo hice publicar en nuestros periódicos. ¿Cómo piensa una delegada? Lo mismo. Muy significativo. Hoy cuando me voy a venir acá y me pongo esto que te llevo, descubro que me dejé colgado otro discurso. Y lo voy a hacer publicar hoy. ¿Ves? Que dice intervención Azucena González. Son discursos de alto nivel político. Caramba. Y además, algo más importante que yo se lo señalé, con lo que el Estado le da, no pueden mantener los merenderos o los comedores. Bueno, eso es otro tema, ¿no? No le da. Entonces, se han organizado y producen todo tipo de comidas que salen a vender. Eso también es trabajo. Claro, por supuesto. Que salen a vender. Y el dinero que obtienen lo usan para los comedores. Lo usan para los comedores. También han hecho una campaña en los vecindarios, si la gente puede donar. La prueba de que no son ladronas
es que los vecinos le dan la plata, porque yo no le doy la plata a un desconocido. Claro. No le digo a alguien que no tengo confianza, pero a un desconocido que viene y me dice, ay, mira, no puedo comer. Bueno, ese es así el, simplemente ese es el caso le puedo dar una cosa menor, Jorge, pero ese es el caso de determinada gente, como este caso que usted ha ido. Pero también están todos esos punteros políticos que reciben los planes, que dicen, eso es otro. No, acá pero están en el gobierno. A ver, no te doy. No, pero ¿Vos querés que yo te dé? Bueno, no, pero esos están en el, pero están en el gobierno. Están en el Ministerio de Desarrollo Social. No me vengan. El primero que los mantiene es el Estado. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? No es para que la gente diga, mira acá, mira lo que veo. Hay una crítica al diputado José Luis Espert. Mire, que es expert, que tiene títulos internacionales, una compañera del presidente Perón lo critica en un discurso. Es una maravilla, yo estaba emocionado. Pero ¿a qué apunté y se los dije? Al defender de esta manera a los niños, porque va dirigido especialmente a los niños y a las familias, todas estas compañeras, que son centenares y centenares, están actuando como un Estado dentro del Estado. Claro, están dando asistencia social. Porque están sosteniendo a la sociedad. Claro. Entonces le dije, la revolución consiste en que este Estado de ustedes reemplace el Estado que tenemos. Y lo mismo para un obrero, lo mismo para un docente, quiero decir, en la medida que se organiza, estructura un Estado que pone de manifiesto las falencias irremediables del Estado que existe. ¿Usted se da cuenta cómo estoy viendo a la sociedad argentina en su plena riqueza? Es decir, en medio hay más solidaridad ahora que la década de los 90, que la década de los 80, de los 70. Claro. Usted que la ha vivido, usted que ha caminado. Por supuesto. Hablo que ha caminado en la calle, ¿eh? O sea, pero que ha estado ahí en el bar. Claro, pero además con más conciencia de por qué motivo tienen que recurrir a esta solidaridad. Es decir, ahora entienden mejor los papeles de los gobiernos. Esto no es Cáritas de la Iglesia, porque la Iglesia también junta, etcétera, y atiende. Pero no quiere que nadie saque ninguna conclusión política sobre esto que está ocurriendo. Dice lo siguiente: como auténticos cristianos, debemos ser caritativos unos con los otros. Yo, una persona que es caritativa, la respeto. No le quepa ninguna duda, y no me importa la religión que profese. Por otra parte, ni siquiera se trata de que le importe o no. Yo defiendo que cada uno profese la religión que le canta, ¿no es cierto? Yo a su vez tengo mi propia visión, y si quieren la podemos charlar, le digo a todo el mundo. Pero a lo que voy es que esta caridad no resuelve nada, y cada vez es más insostenible. Por otra parte, la Iglesia... Son paliativos. Claro, y por otra parte, la Iglesia forma parte del mundo que empobrece a la gente, porque si usted mira, es el principal propietario inmobiliario que tiene la Argentina. Totalmente. Y es uno de los principales accionistas de la bolsa, el Vaticano, a través de sus bancos. Entonces no jodamos tampoco por ahí. Pero mire qué casualidad. Entonces estaba fastidioso cuando vine para acá, diciendo que me olvidé y ahí lo de que pero me olvidé que vaya junto con los discursos de las demás. Bueno, va a ser importante leer eso y sobre todo la necesidad de una persona común y corriente que se manifiesta ante las necesidades o la falencia del Estado, que no es de ahora, como venía diciendo Jorge Altamira, sino que prevalece desde hace mucho tiempo. Le agradezco muchísimo, Jorge, que haya estado hoy acá, que esperemos que no sea la primera. A mí me gusta mucho venir, apenas entré y lo escuché a usted y me di cuenta enseguida que era una tonada peruana. Me gusta estar en un lugar, porque es uno de los países que más visité, Perú, y en un momento determinado donde más amigos tuve, y hasta me involucré mucho en la política. Hice una campaña que fue exitosa en Perú. Ajá. Por formar un frente que luego en las elecciones apuntaba con una cantidad de votos fenomenal, ¿no es cierto? Y una de las cosas que más les cuento a veces cuando es la ocasión a la gente es cómo advertí, reunido con
había un diputado, se llamaba Carlos Malpica, y había un dirigente socialista, se llamaba Ricardo Napurí. ¿No es cierto? Y una vez en una conversación con ellos dos, entre los tres, advertí que había una posibilidad política muy grande e hice una campaña para que se concretara y fue muy exitosa. Así que me gusta mucho estar en una radio con acento peruano. Gracias, Jorge. Señoras y señores, hemos tenido al dirigente del Polo Obrero Tendencia de Política Obrera, Jorge Altamira, dando una apreciación, haciendo su manera de pensar y de ver esta realidad argentina. Esto es lo bueno, ¿no?, de tener acá este medio para que ustedes la conocen, para que ustedes sepan lo que va pasando también acá desde otro lugar. Por ahí sumaremos a otra gente también que venga de otra ideología política para que tengan una mirada, pero tenemos la mirada del lado obrero, o sea, de la gente que la está sufriendo en estos momentos y que está necesitando y está pidiendo a gritos que sea atendida las necesidades de todos ellos. Recibí el resumen diario de politicaobrera.com en tu celular. Es fácil y es gratis. Agenda +54 911 73 60 08 17 y mandanos un WhatsApp. Listo, ahora vas a recibir diariamente nuestro resumen con la situación nacional e internacional y las luchas del movimiento obrero desde una perspectiva socialista. politicaobrera.com